Hola, muy buenos días. Comenzamos el cuarto Congreso Catalán de Naturopatía, hoy sábado, con una serie de ponencias muy interesantes. Y la primera que vamos a comenzar es con una ponencia sobre historia de la naturopatía, comentando, explicando y también dejando la puerta abierta, ¿no?, a nuevas ideas, ¿no?, que vayan surgiendo, con investigaciones que también vayan surgiendo muy interesantes. Pero vamos a intentar llevar un hilo conductor de cómo empieza la naturopatía en España y concretamente en Cataluña y más concretamente en Barcelona, por las circunstancias que se dieron a principios del siglo, que allí tenía su sentido lógico y social de que surgiera allí todo ese proceso que actualmente pues, es la naturopatía. El título es Los orígenes de la naturopatía en Cataluña y he puesto un subtítulo para un poquito poner en valor y enfatizarlo, ¿no? La naturopatía, una profesión con historia. Recuerdo, por contar una anécdota de reuniones con algunos políticos, sin decir nombre ni meternos ahora con partidos, que cuando una vez se le cuenta un poco el tema de Cataluña, que también estos partidos, pues se quedaban un poco como diciendo, bueno, pero esto tiene toda historia. Pensábamos, como decían algunos, que esto había surgido hace 4 días, ¿no? Empezando el tema, ¿no? Y bueno, a lo que se le explicó, pues medio lo entendían, pues que la naturopatía el año que viene, o sea, el 2022, va a cumplir 100 años, porque surge en 1922. O sea que ya es una profesión con historia y 100 años ya tiene historia, para que después todavía algunos pues, vayan cuestionando, cuestionando un poquito, pero más que nada ese cuestionamiento es por falta un poquito de documentación, en el sentido estricto de la palabra, y tanto histórico como científico. Bueno, por la historia de la naturopatía, hago la introducción de cómo se introduce, como comenté antes, concretamente en Barcelona. Vamos a empezar un poco el marco, donde empieza todo el proceso. Pues el proceso empieza histórico con la figura de Benedicto Luz, que es quien funda la naturopatía, acuña el término, define lo que es la naturopatía, que veremos después, y abre la primera escuela. Y funda también la primera asociación profesional. Por lo tanto, con Benedicto Luco comienza la ciencia y la profesión naturopática, cumpliendo todos los requisitos que han seguido todas las profesiones. Alguien que la acuña, que es el nombre. Segundo lugar, hay que definirla, la define. En tercer lugar, bueno, una vez que tenemos la definición, lo tenemos, pero hay que diseñar un currículum para enseñar esta profesión. Y en tercer lugar, una vez que tenemos ya profesionales formados, habrá que tener una asociación profesional que defienda los intereses de esos profesionales. Es decir, que la naturopatía, sus comienzos, ha pasado por las mismas etapas que ha pasado cualquier tipo de profesión. ¿Entienden? Su lógica social y su lógica profesional y su lógica científica y su lógica académica también. Por lo tanto, empieza exactamente igual, con definiciones. Y aquí concretamente, pues, en esta diapositiva vais a ver en la primera escuela de naturopatía que abrió Benedicto Luz, qué es lo que se estudiaba. Lo deja con el idioma original, pero se entiende perfectamente qué es lo que se estudiaba, porque el objetivo de Benedicto Luz, porque todavía incluso aquí en revistas, en internet, en las redes sociales, que la naturopatía es una terapia, dicen, ¿no? Una alternativa natural, ¿no? Dentro del batiburrillo. Benedicto Luz no tuvo ni siquiera esa intención, como veremos después, simplemente lo que hizo fue investigar lo que había en aquella época, que tenían de común todas esas herramientas y le puso un nombre que llamó naturopatía. Punto. No creó una nueva terapia. Si vamos a inventar algo nuevo, que vaya el tema, sino lo sistematiza y este es el primer plan de estudio. Y como en aquella época también se definía el pensamiento de Benedicto Luz y todo lo que estaban como ecléctico, eclecticismo. Bueno, pero eso ha ido evolucionando hacia la sistematización. Y este primer plan de estudio, creo que interesante es, ¿eh? Donde están todas las técnicas que en aquella época pues, se trabajaban más. Después se fueron incluyendo más, ¿no? Como iridología, algunas más se fueron introduciendo. Pero quizá destacar aparte el aspecto dividían dos partes, las ciencias básicas y después los métodos propios de naturopatía, porque utilizaba mucho, Benedicto el término métodos naturales de salud, en inglés, o sea, traduzco. Y este primer plan de estudio, nos vamos a quedarnos con él porque el primer naturópata español, que fue el que abrió la primera escuela en Barcelona, estudió en esta escuela, por lo tanto él estudió este plan de estudio.
don José Castro Blanco, estudió este plan de estudio, que se dividía en 4 años. Y después salían con el título de ND, naturópata doctor. Este fue el plan de estudio que don José Castro pues, estudió en la escuela de Benedicto Lugo. Es una formación bastante completa, que después había también posgrados, ¿no? Que se seguía estudiando, evidentemente, pero este era el plan de estudio de aquella época. Lo dejo aquí un poquito, aunque esto después se puede ver otra vez, se puede escuchar, qué es lo que se estudiaba. Interesante la formación de los naturópatas de principios del siglo XX. Muy interesante. Y aquí está la primera. He dio varias definiciones muy interesantes. Las ponemos todas porque están recogidas en la historia de la naturopatía y la bibliografía que os pongo al final, ¿no? Entonces, quizá destacar 2 de ellas que es muy importante. La de 1902, digo, para enmarcar cómo entra la naturopatía en España y cómo se abre la primera escuela en Barcelona. Hay que enmarcar el contexto. Define la naturopatía como diciendo que es el paraguas que envuelve todos los métodos naturales de salud, porque Benedicto lo utilizaba ese término desde el principio, método, pero con el tiempo aparece otro término que es terapias naturales, natural therapy. Sin entrar en detalle, que lo he comentado en otros congresos también, está por ahí grabado, quién fue el que acuñó, por una cuestión puramente de personalismo. Yo también quiero pasar la historia, pues estoy en naturopatía y le cambio el nombre. Y Benedicto Lugo, pues ya en 1925 tuvo que decir, de usted, vamos a remarcar, la naturopatía es la madre que incluye todas las terapias naturales, punto. Ya está. Para que siguiera el proceso, al final, evidentemente, hubo un arrepentimiento por esa persona y su hijo concretamente, y volvieron todo el mundo a denominarse naturópata. Pero por circunstancias, el término siguió dando vuelta y curiosamente en España todavía existe. Qué curioso, incluso en Cataluña, se intentó en sus tiempos también regular unas terapias naturales también. Curioso todo el tema, aparte evidentemente todo el tema jurídico que hay de trasfondo, etcétera, etcétera. Digo en el contexto cuando en Cataluña pues, también se intentó la regulación de terapias naturales, que nuestra organización intervino, tuvimos grandes debates, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra profesión tiene su historia. Y en este contexto es donde aquí pongo también un poquito el objetivo, porque a Benedicto siempre le preguntaban el tema que si curar, no curar, que si alternativo, que natural. En aquella época era el término más natural. Alternativo ya aparece posteriormente. El concepto aquí en España, el concepto aparece aproximadamente sobre los años, primeros de los años 80, 85 aproximadamente. Si alguien por ahí está escuchando el tema, porque surge también en Cataluña el término alternativo, lo acuña una persona concreta que tiene apellido, Diego Segura, acuña el término alternativo, que en aquel momento se definió como arte alternativo, nacido de otra forma. Pero no existía a principios del siglo, en aquella época era el término natural, es lo que más utilizaba. La nature, naturaleza, nature cure, que era el libro, el libro que escribió Benedicto Lugo era Only Nature Cure, pero era el movimiento de la nature cure de aquella época. En español lo digo. Y todo ese gran movimiento, Benedicto Lugo cuando le preguntaba mucho, ¿y cómo es el tema, cuál es el objetivo final de la naturopatía? Literalmente tal como él lo definió, pues evidentemente lo que actualmente los naturópatas trabajamos y incidimos mucho, que a lo largo de la sistematización de la naturopatía, todo gran naturópata hispano como Steven Dulin también lo definió como el estilo de vida, es decir, intervenciones en estilo de vida, que es lo que hace el naturópata. Y lo definió muy claramente cuál era el objetivo final de la naturopatía, que lo dejo muy clarito. Y si alguien quiere traducirlo algo, aquí estamos en el chat, podéis escribir también, podéis comentar lo que queráis. Incluso. Como he dicho, el término alternativo, yo he dicho un nombre, ¿no? Algunos quizás hayan leído algo más y han dicho, bueno, pues no, mira, hasta ese debate es interesante. ¿Quién acuñó el término alternativo en español? Y además fue hasta en Cataluña. El debate es interesante, para estar chat podemos escribir y debatimos el tema. Interesante. Bueno, pues aquí el primer naturópata español que abre la primera escuela en Barcelona, donde empieza ya, vamos a decir, formalmente la historia de la naturopatía, comienza en Barcelona, dentro de un marco concreto, que viene donde viene, y el marco concreto histórico que viene España en aquella época.
todos hemos estudiado y sabemos que en el año 1925 qué régimen político había aquí en España y concretamente en Barcelona, qué movimiento tan fuerte general sindicalista, el anarquismo en general, lo que se llama el anarquismo libertario, con todos los apellidos que conlleva. Y dentro de ese contexto también estaba el naturismo, le llama la corriente el naturismo ibérico, que estaba muy asociado, que éramos al anarquismo libertario, lo llaman los libertarios, que no hay que confundirlo con los liberales. Libertario liberal, no confundirlo. Entonces ese gran movimiento que había en Cataluña, anarquista a todos los niveles, tanto a nivel de movimiento como a nivel también sindical, etcétera, etcétera. Evidentemente había un contexto histórico muy interesante para que evidentemente la naturopatía pues surgiera por allí, ¿no? Y José Castro pues obtuvo su título de naturópata en 1922 el American School of Naturopathy, la escuela que fundó Benedicto Luz, que es el programa de estudio que hemos visto al principio, que es el que había estudiado. Y todos los fundamentos filosóficos y todos los demás elementos, pues José Castro pues la había estudiado allí. Era originario de Pontevedra y pues tuvo que irse fuera y se fue a Sudamérica, concretamente en Uruguay, ¿no? También conoció allí a otros grandes naturópatas que ya se habían formado, entre ellos Steven Dulin, y otros que, como decimos, eran del movimiento, las corrientes que en aquella época también se llamaban naturalistas, lo natural, ¿no? Esa filosofía natural que surge en Centro Europa y como tal va impregnado todo ese pensamiento del movimiento naturista, todo ese movimiento vegetariano que viene también del norte también, a partir de los años del 1848 aproximadamente, y todo eso va convergiendo, concretamente en Barcelona, una ciudad abierta al mundo como ha sido siempre, ¿no? Y además Acuario, ¿no? Dice Barcelona, según todo, además Acuario también. Abierta a todas las grandes corrientes, entonces evidentemente ahí cuajó todo ese gran movimiento naturista, todo el movimiento vegetariano fuerte que había también en aquella época, y aparte de evidentemente todo lo que es el proceso de la naturopatía como tal, en ese contexto histórico, pues también surge todo el aspecto formativo, como en la escuela, el aspecto empresarial de las primeras empresas de ergodietética y que todo aparecen también allí, ¿no? Es decir, que hay un movimiento muy, muy fuerte y en ese contexto, pues, José Castro, que él estaba en Uruguay, como he comentado antes, pues decide venirse a España y traer todo, y funda la primera escuela. Él conoció también a Nicolás Capo, de origen italiano, y bueno, pues nos vamos a Barcelona y fundamos allí la primera escuela, porque es el sitio adecuado, como estoy comentando. Y allí para la primera escuela de naturopatía, pero fijaros el nombre que le pusieron, naturotrofología. Trofología significa ciencia tratada del alimento, pero tanto José Castro como Nicolás Capo, la trofología también decía que era el alimento, el aire, los elementos naturales, el agua, el sol, la tierra, la moral también decía, la ética y la moral, es decir, todos esos aspectos que hacían que el ser humano pues, tuviera, como decía, salud, viviera en armonía con la naturaleza a todos los niveles. No el hecho puramente fisicalista, también otro aspecto pedagógico, como dice también José Castro, ético, moral, que eso se recogía todo dentro de ese gran movimiento de aquella época. Ahora se le puso este nombre y ahora veremos el por qué se le puso ese nombre. Pues se le puso ese nombre por un problema de traducción de aquella época. Porque la palabra naturopatía viene del inglés, eso ya lo sabemos todos, de naturopath, que significa el sendero de la naturaleza. No viene del griego patos, como algunos, ¿no? El pato, no, no viene de patos. A veces se confunde, ¿no? El término opatía no viene de pato griego, y además pato no significa enfermedad, por supuesto, pero bueno, no viene de un inglés que es naturopath, significa el sendero de la naturaleza. Cada vez viene del sánscrito patie, curiosamente significa lo adecuado para el camino. Es decir, el ser humano se aparta de la naturaleza y el naturópata lo que hace con los medios naturales que vuelve otra vez al camino de la naturaleza. ¿Cómo traducir eso al español? Era complicado, porque decir yo soy doctor senderista de la naturaleza era complicado. Tan complicado que Castro esa traducción prácticamente hasta los años 60 no empezó a utilizarlo formalmente. Utilizaba mucho el término naturismo, naturista, vegetariano, ¿no? Mi reforma al naturismo, los grandes errores del vegetarianismo, es decir, un montón de libros sobre toda esta temática, pero hasta a partir de los 60 no se empieza a utilizar el término naturopatía como tal, sino que hay otro, incluso el término también medicina natural.
que también Castro lo utilizaba también. Hay todo un aclaramiento sin terminológico que ocurre, que en principio pues hasta lo entendemos como algo normal, desarrollo semántico, taxonómico, y como toda la ciencia también evoluciona, ¿no? Como tal, ¿no? Pues se tradujo al español como naturopatía, pero ya definitivamente en las lenguas latinas, los derivados del latín, llamamos todos naturópatas. ¿Por qué? Porque en 1987 la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en el Catálogo Internacional de Ocupaciones Uniformes, pues ya utiliza el término naturopatía y define lo que es a nivel laboral, competencias que tiene. Y ya a partir de ahí, bueno, pues ya terminó internacionalmente, aunque ya en otros países pues ya estaba también recogido en temas también laborales, ocupacionales, incluso regulado también, pero ya después a nivel ya de término como tal, pues se adopta el término. Algunos siempre han dicho, pues no me gusta. Bueno, pues lo tenemos, incluso ya es un término pues, muy introducido, muy bonito, muy afianzado, y ya prácticamente pues, nos conocen todo el mundo como profesionales naturópatas. Pero hasta los años 60, un poco más, era por la confusión un poco y porque evidentemente había unas raíces filosóficas, unos fundamentos filosóficos en el naturismo y el vegetarianismo, una cosa que era lógica, ¿no? Pero ya con José Castro, como él estudió la primera escuela, ya empieza la línea, es decir, un hilo conductor con la formación naturopática, aquí en España y con el ejercicio también como tal, como veremos ahora. Bueno, pues aquí están, como comenté antes, los fundamentos filosóficos clásicos del naturismo, es decir, donde se cimenta, y algunos más también que lo hay, digo filosóficos, estamos hablando de fundamentos científicos ahora, que es el naturismo, queramos o no, el vegetarianismo y el higienismo. El higienismo entra más tarde aquí, pero el naturismo, que se llama de principio del siglo XX, con las grandes asociaciones que siempre ha habido de aquella época, ¿no? Notablemente también Valencia, en Cataluña, pues sociedades, asociaciones naturistas vegetarianas había mucho, porque prácticamente, como decía, eran lo mismo, ¿no? Incluso hay por ahí incluso algunas asociaciones que surgieron posteriormente, pues se llama naturo-vegetariana, naturista vegetariana, así que es una experiencia muy interesante, una terminología muy utilizada, pero esas raíces filosóficas, porque tanto naturismo como vegetarianismo son prácticamente, en la práctica, son prácticamente sinónimos, ¿no? El naturismo puede ser con los griegos, y el vegetarianismo quizá un concepto más de la cultura romana, ¿no? Pero los dos van siempre muy entrelazados, la relación con la naturaleza y evidentemente pues la ética, la moral, el adecuarte con la propia naturaleza, porque a fin de cuentas vegetarianismo no hay que confundirlo con vegetales, de vegeto significa fortaleza, ¿no? No de vegetal, vegetalis, ¿no? Pero son dos conceptos muy interesantes que van surgiendo a lo largo de la historia y eso sirve de fundamento filosófico a la naturopatía. Aquí en España, pues al final del siglo, principio del siglo XX, en Cataluña concretamente, con todo ese gran movimiento tan enorme que hubo, de corriente que fueron entrando desde Europa también, concretamente de Centro Europa, pues evidentemente pues era el terreno para que tanto José Castro con Nicolás Capó pues abrieran la primera escuela y empezar la formación de naturopatía. Le pongo algunas revistas de la época, titulares muy interesantes, que todavía se pueden consultar algunas, como la revista Helios, la revista Pentalfa, aquí el ejemplo, la revista Naturismo, como tal, ¿no? Y son revistas pues, muy interesantes de la época, que definía todo lo que era tanto la filosofía como la práctica. El naturismo, que después el naturismo llegó al nudismo como tal, todavía existe una federación vegetariana, asociación naturista, y han seguido todo ese proceso que va en la misma línea hasta que poco a poco por la naturopatía como profesión, no como acto vivencial, sino que los acoplados, naturópata y el acto vivencial. Voy a ponerlo un poquito aquí adelante porque no lo pone aquí, creo que lo he puesto después en otro, con respecto al tema. Ya iremos viendo, porque a fin de cuentas lo que es el naturismo es una filosofía de vida, patrimonio de la humanidad, cualquier persona pues, tiene el derecho, incluso a veces hasta el deber ético, de intentar vivir en armonía con la naturaleza. Y como y conservarla también, pues ahí está el ecologismo, todo ese gran movimiento que también surgió en los años 70 como tal, ¿no? Es decir, de ese aspecto de lo que en el Centro Europa, donde se desarrolla también la filosofía natural, se definía que el ser humano es un continuo epistemológico con la propia naturaleza.
Y ese principio filosófico, pues, evidentemente, impregna también la práctica naturopática. ¿Y quién fueron los pioneros que empezaron allí en Barcelona? Pues, evidentemente, antes de que incluso se fundara la naturopatía, pues don Joan Angelat, ¿eh? Era andaluz, era de Osuna. Que alguien del chat, cuando ve algo que digo fecho algo, si lo ve, pues que escribe y vamos afinando. Creo que era andaluz y era Osuna, don Angelat. Como era también monje de la orden de los mínimos, padres mínimos que se llamaba, ¿eh? Es muy interesante, esa orden también era muy interesante. Bueno, pues esa corriente que le empezó se llamaba naturismo integrista católico. Curioso, ¿no? Sin entrar en su biografía, ahora veremos algunos datos concretos. Tengo un libro por aquí, anda por ahí el libro que le escribió, muy interesante, para aquellos que nos gustan la historia y profundizar y ve dónde viene todo este gran movimiento, ¿no? Después está Albano Rosell también, que en principio tampoco tenía título de naturópata como tal, que estaba comenzando la naturopatía, y Albano Rosell era de Sabadell, es decir, era de Sabadell, y fue el que introduce un poco todo lo que se llama el anarquismo libertario que viene de Francia, en las corrientes, y Albano Rosell pues entronca también todo el naturismo, como otra, diríamos, líderes, ¿no? del anarquismo español, Federica Montseny y muchos más, ¿no? que van entroncando con el estilo de vida en armonía con la propia naturaleza y la conservación, lo que habla antes del continuo, ese desarrollo por Albano Rosell. Toda su obra se le denomina el naturismo libertario integral. Es muy interesante. También Laura también estuvo en Uruguay, tuvo que exiliarse también allí. Me parece que en Uruguay, allí un conjunto, ¿no? de personas, ¿no? Que fueron ahí desarrollando desde una playa, ¿no? En lo que es el naturismo de aquella época, ¿no? Uruguay es un sitio muy bonito. Después Adrián Bander, que era de origen europeo. Adrián Bander era holandés, Van der Poel se llamaba. Él había conocido toda la obra de Sebastián Esnay en Centro Europa, bueno, y vino aquí a España, y aquí en España pues desarrolla pues su profesión como tal. Título, pues no consta como tal, pero digo, su consulta abierta incluso con permiso, ¿no? Empezó a ejercer también en Barcelona, y según cuenta también, y otros historiadores también, pues él tuvo permiso directamente del gobierno de Primo de Rivera para abrir una consulta en la abierta. Después ya al final pues se dedicó más a escribir libros y tal. Adrián Bande tiene libros muy interesantes también de aquella época. Después Nicolás Capo, era de origen italiano. También Barcelona pues, inició todo un proceso que continuó con el tiempo también, muy interesante también. Ahora comentaré algunos también. Y don José Castro, que este ya pues tenía su título naturópata como tal. Los demás, por circunstancias históricas, pues más bien un aspecto empírico y vivencial de conocimiento y de compromiso social también, como era Albano Rosell. Tiene la naturopatía. Vamos a comentar un poco la obra de Joan Angelat, que tiene un libro muy, muy interesante que le escribió, y fijaros el término, lo escribió en 1918. Todavía el término naturopatía no estaba introducido. Le llamó naturoterapia ese libro. Muy interesante el libro, por cierto, al que le gusta, como digo, la historia como tal, ¿no? Bueno, pues se le ha denominado pues el naturismo, lo llama el integrismo católico, con conocimiento, como lo escribo bien en el libro, pues fisiología, conocimiento de todo, ¿no? El libro es interesante como lo escribió, y queramos no, él también había leído, se había fundamentado en Sebastián Esnay, evidentemente, y muchos más. Y esta obra fue tan leída, que en 1929 ya se habían publicado 4 ediciones del libro. No está mal, ¿eh? Un libro que en aquella época, pues prácticamente casi todo ese gran movimiento naturista, y mucho más por lo habían leído, ¿no? Pues que está basado, si leemos bien el libro, pues en toda la tradición que después se ha nominado como corriente naturista neopocrática grecolatina. Se basa en todos esos fundamentos del corpus hipocrático, como desarrollo también, muy interesante. Y él define la naturoterapia como la ciencia que se ocupa de la salud. Y aparte también, él tiene un enfoque filosófico y, como estamos comentando antes, como todos ellos, una dimensión también social del naturismo. No se queda en el hecho puramente terapéutico.
Eso fue lo que Albano Rosell rompió con el gran movimiento del Congreso de Valencia, entre los que querían terapeutizar el naturismo, o sea, medicalizarlo, y los que le daban un enfoque más integrativo, filosófico, pedagógico, social y de transformación de la persona y de la sociedad, y no un hecho meramente medicalizado terapéutico. Ese fue, digamos, el gran debate que hubo en aquel congreso, ¿no? Y bueno, pues fijaros qué interesante el pensamiento de Joan Angelat, cuando él sitúa las leyes naturales como una imposición suprema de Dios, que recoge toda la tradición de los benedictinos antiguos, el primero del año 1000, o sea, año 1000, sí, del siglo X. Estaba acordándome de Hildegarda de Bingen. Ella decía un razonamiento muy simple: si Dios ha creado a la naturaleza y yo vivo en armonía con la naturaleza y la respeto, pues evidentemente respetaré y vivir en armonía con Dios. Prácticamente recoge, digo que Hildegarda de Bingen se considera la patrona de la naturopatía, recoge la misma idea. Dice que la persona que ha infringido por su falta la propia naturaleza, pues evidentemente van a infringir también por las leyes espirituales de Dios, ¿no? Y hace una afirmación muy concreta en la página 62 y el libro, muy interesante, donde dice: Dios ya curaba por la naturaleza y si ahora no lo hace es porque merecemos castigo. 1929, una fecha interesante también en Cataluña. Albano Rosell, pues evidente, como dije, comentar, tampoco tenía título de naturópata, pues nació en Sabadell, y hay que dedicarle un apartado muy concreto a la obra de Albano Rosell. ¿Por qué? Porque su obra, ahora veremos cuál es la obra, cómo se llamó, que donde escribió él también, ¿no?, constituye una de las bases filosóficas e históricas de la naturopatía. ¿Por qué? Porque desarrolla unos presupuestos de una pedagogía de la salud en libertad, compromiso social que hemos visto antes, pedagógico, ético y no meramente terapeutizado, concepto del naturismo como enfoque exclusivamente medicalizado, medicina natural. Ese fue el gran debate donde estuvo hablando Rosell en el Congreso, que donde una parte dice: no, nosotros vamos a seguir con el concepto que tenemos de naturismo, y los que queréis medicalizarlo, pues montéis los médicos naturistas, van por otra corriente. El famoso Congreso, muy interesante el hashtag, ¿no? Entonces el concepto de salud que plantea Albano Rosell, pues está asociado, como decía también Benedicto Luz, a una calidad de vida. ¿En armonía con qué? Pues con las leyes de la naturaleza. Y le pone énfasis a lo que está comentando, criticando el enfoque restringido y reduccionista del naturismo como herramienta terapéutica. Esto es histórico, para los fundamentos de la naturopatía. Todos esos aspectos que actualmente hablamos del liderazgo social del profesional naturópata también a nivel social, que es importante irlo asumiendo. En la revista que hemos visto antes, pues Albano Rosell, pues también estuvo colaborando. En aquella época también se intentaron hacer con los congresos ibéricos, estaban muy, lo que llaman naturismo ibérico de aquella época. Aquel no se pudo hacer en Lisboa por una serie de circunstancias. Se hicieron, creo que fueron 3. Repito, lo del Shea, cuando alguna fecha o algo, creo que se hicieron 3. Pero bueno, este en Lisboa no se pudo, que iba a ir de delegado, pero abrió un centro naturológico, o todavía estamos con la indefinición, aclarando los conceptos, naturoterapia, naturológico, un naturológico en Valencia. Y después en Carlet él edita El Naturista, para enmarcarlo en el contexto. El Naturista, donde expone sus opiniones durante los años que vio de aquello el movimiento naturista y aquella ruptura, como él dice, ¿no?, medicalizada, terapeutizada, en la que queremos el enfoque más integral y de calidad de vida, y lo que se entiende lo que es el enfoque pedagógico de la naturopatía. Bueno, pues Albano Rosell, su obra, digamos, ahí tiene 2 obras muy interesantes. Una es El naturismo en acción, que la publicó en 1922, que es aquí donde critica la visión exclusivamente terapéutica. Tiene una base social, ¿de acuerdo? Y después eso pues lo va desarrollando en otro libro que llama Naturismo Integral y el Hombre Libre, 1918. Aquí os pongo una cita, porque se estaban definiendo los conceptos, que todavía aquí en España pasó aquello, y en Cataluña hubo el debate en el año 81 entre los médicos, naturistas y naturópatas. Debate que todavía por ahí existe algo, por ahí dando vueltas. El naturismo no es solamente un problema de higiene, de mesa, de terapia, o sea, de ser vegetariano, de comer mejor, comer peor.
No son más que aspectos que estudia y razona, pero además de estos aspectos estudia los complementos que hace con el medio social y económico vigente, lo que actualmente se llaman determinantes sociales de la salud. O sea, que ya empezó un poquito a definirlo, ¿no? Y también lleva en cuenta por la raza, el clima, los sentimientos, es decir, lo que en naturopatía trabajamos con los indicadores del estado de salud cuando viene una persona a nuestra consulta, que elaboramos el historial personal de salud con todos los indicadores, para ver, diríamos, una visión global y sistémica y sistemática de la persona. Pues es un naturópata no trata un hígado, un riñón, trata a la persona, ¿no? Tema, ¿no? Que tiene tal problema como tal, evidentemente. Él lo deja muy bien definido, todos los aspectos concretos y todas las variables que, como digo después, pues se han llamado determinantes sociales de la salud, determinantes de tal, cómo influye todas estas variables en la salud de la persona, que en definitiva es calidad de vida y, como dice la OMS, ¿no? La salud es algo más que ausencia de enfermedad, un equilibrio físico, psíquico, emocional, añadimos social, ecológico, transpersonal y, oye, sentirte bien en última instancia, ¿no? Y después cuando te hagan las analíticas, porque estés más o menos bien también, los dos aspectos, cualitativo y cuantitativo. Y Albano pues lo desarrolla muy bien, os recomiendo, hay por ahí algunos textos que todavía se pueden conseguir, ¿eh? Que pongo la página por si queréis esta, esta frase, que la he resacado, muy interesante, página 69. Y los comienzos de la naturopatía con Adrián Bander, viene de Centro Europa, se instala, ¿no? Y junto con Castro y Capo, pues es la primera generación de los pioneros de la naturopatía, ¿no? Con, evidentemente, con la problemática que implicaba en aquella época, dictadura de Primo de Rivera, ejercer una profesión. Era complicado también, ¿no? Los permisos, por esto, por lo otro, pues te abre una consulta y ¡pum! Después veremos la problemática, ¿no? Y entonces, pues, ejerce la naturopatía también en Barcelona, creo que en la calle Mallorca, está puesto por ahí. Sí, por ahí creo que era en la calle Mallorca tenía abierto su consulta. Bueno, voy a comentar, era de origen alemán, ¿no? Digo holandés, Bandert, puto, ¿eh? Y pues vivió en Barcelona, donde abrió su consulta y falleció allí, obviamente en La Garriga, el 6 de julio de 1973, ¿no? Como comentario también en Centro fue donde aprendió todo esto, ¿eh? La de Sebastián Sney, Luis Cune, todos ellos aprendió allí también. ¿Eh? Ahí se fue formando, después llegó a Barcelona en el año 19, después de la Primera Guerra Mundial, y aquí es lo que comenté antes, ¿no? Él tuvo un permiso para eso, pero después del decreto del año 1926 de gobernación, pues más de uno que estaba en aquella época, pues tuvo que cerrar la consulta. Tuvo problemas. Ahora veremos el decreto este de gobernación de 1926, que a los que gusten la historia de la naturopatía es muy interesante, pues después han querido ponerlo en práctica. Bueno, un problema de indocumentación, es que no leen, ¿no? El tema, entonces, Van der inicia su consulta, la va desarrollando y ya en aquel momento, pues la problemática que comienza y el decreto del año 26, como comento aquí, y después se dedicó, pues, más que nada, pues, a editar libros. Por cierto, es muy interesante que le guste también leer los libros clásicos. Y, digamos, don José Castro, que es el pionero de la naturopatía española, estudia la American Naturopathy, tiene su título de doctor en naturopatía, y después, pues, viene a fundar la escuela, en 1925, no olvidar la fecha, porque en el 26 cuando viene el decreto de gobernación, no de sanidad, como dicen algunos, de gobernación. Él abre la primera escuela y en aquel momento, en Uruguay, pues Steven Dooling, Hani, ahí se encontró toda una playa de profesionales en general y que practicaban naturismo vivencia impresionante, una gran escuela allí también, ¿no? Y por no entrar en más detalles también, otro día hablaremos del tema. Bueno, pues la apertura de esa escuela en Barcelona, evidentemente, poner en el contexto, dictadura de Primo de Rivera, entrar en más detalle, quién estaba en aquel momento, en el directorio, era un directorio militar, después un directorio civil, ¿no? Posteriormente, ¿no? Y el tema de trabajo, ¿quién lo ocupaba? Bueno, pues a partir de aquello, pues evidentemente fue el detonante para que se promulgara el famoso decreto de gobernación firmado por don Severiano Martínez Anido en 1926. Y digo esto porque en Andalucía, gobernando los socialistas, quisieron ponerlo en vigor.
Aquello tuve yo el honor de participar directamente, que no saliera aquello, y luchamos un montón, ¿no? Porque, primero, ¿sabía usted de quién era Severiano Martínez Anido? Ni idea, ni idea, sino que venga, por serie de circunstancias que participamos, que yo evidentemente pues no salió adelante. Pero prácticamente lo habían aprobado también otros de vez en cuando pues también lo han sacado. Hay un decreto del año 26 que dice, no dice nada. Hay una confusión que ahora veremos. Y don Nicolás Capo, que tiene famoso libro sobre trofología, que un poquito el nombre que le pusieron a la escuela también, pues Nicolás Capo pues, también aportó, no tenía su título, bueno, cientos libros, estudios, revistas, de todo. Y quizá interesante destacar, aparte de los libros, él fue el que fundó la revista Pentalfa, y bueno, libros todos los que quieran, ¿no? También tuve el honor de conocer a su hija, que me dio una serie de fotos, tal, para que no se perdiera la historia, digo, pues estupendo, ¿no? Y escribió un montón, también evidentemente porque tenía ideales libertarios, lógicos de aquella época. Se exilió y después por una serie de temas interesantes, yo también lo estaba investigando, si otro día podemos comentarlo y verlo, tuvo que estar en un campo de concentración, primero en Francia y después en Nanclares de Oca, en Álava, aquí en España. Su libro está ahí, la hija me dio la foto de cuando estaba en el campo de concentración allí, sin entrar, porque lo hicieron de tal manera, más que nada por ese, diríamos, pensamiento libertario que él plasmaba en su revista, en su obra, en todas partes, ¿no? Hay cosas muy interesantes, también nos fueron contando, fue contando la hija, ¿no? Y después ya pues salió, se pudo irse, fue a Perpiñán, Francia, y siguió su obra, que después ya pues en Cataluña es muy conocido también, el centro, tiene allí, la hija tenía también un restaurante vegetariano muy interesante también, que eso se puede conocerse directamente. Y aquí está la famosa orden que os comentado antes, del año 26, que estaba publicada en la Gaceta de Madrid. Antes del BOE no existía, me lo comenté, empezaba a mirar en el BOE, pero si eso no es el BOE, en el BOE no existía en aquella época, la Gaceta de Madrid. Ya está editado, se puede conseguir, se leerlo y podéis leerla, es muy interesante, ¿no? Y analizando la orden, es un antiguo enfrentamiento que viene de la época de Albano Roser, como comenté de aquel congreso de medicina y naturismo, cosa que carece de argumentos históricos, sociológicos y científicos. ¿Por qué? Porque el naturismo es una filosofía de vida, no es una terapia naturista ni natural, es una filosofía de vida y un movimiento social, patrimonio de la humanidad sin exclusividades. Y eso directamente por lo están. Hay una asociación naturista también, hay una federación también, pero que se dedican también actualmente, pues bueno, tiene unos principios, dice, ¿por qué ser naturista? ¿Qué significa ser naturista? Pues se van a leer los principios y son fundamentos y una actitud también que se tiene, no es una terapia. Por lo tanto, lo que se recogía dice, solamente el naturismo lo pueden practicar los médicos, el famoso decreto, ¿no? Y es la confusión y a raíz de todo ese gran movimiento, como comenté, estaba entroncado en el anarquismo libertario, pues evidentemente se confundió una cosa con la otra. Pero bueno, era inevitable en aquella época. Movimiento naturista, vegetarianismo, libertario, iban todos en la misma línea. Y al ir todos en la misma línea, pues se intrincaban unos con otros, queramos o no, ¿no? Y es un tema muy interesante a los que les guste la historia de la naturopatía. Y al que les guste la historia de la naturopatía, entonces en este Real Decreto, por eso os invito que les guste, repito, la historia, pues ya está en internet, se puede conseguir y leerlo tranquilamente. Se me iban a preguntar unas entrevistas, ¿qué opina usted de la medicina naturista? Pues lo mismo que pienso de los médicos naturistas, pues lo mismo que pienso de los políticos naturistas y cualquier persona que se haga naturista, bienvenido sea. Pero no confundamos una cosa con la otra, lo natural. Lo natural no es una profesión, lo natural es movimiento, es una vivencia, es una forma de entender la vida. Y después, evidentemente, pues una profesión que es la naturopatía que lo enfoca de una manera y que tiene unos fundamentos también. Otra pregunta, pero hay muchos, ¿todos sois naturistas y vegetarianos naturópatas? Pues no, hay muchos que no son naturistas ni vegetarianos, son profesionales, ¿no? Como tal, igual que, por ejemplo, hay profesionales que son profesionales de la ecología, que han hecho su doctorado en ecología, y después están los ecologistas como movimiento, ¿no? Y bueno, y no todos los socialistas son sociólogos, ¿que no? ¿No? No todos los socialistas son
doctores o graduados en sociología, ni todos los políticos son licenciados en ciencias políticas. Esto es lo mismo, es decir, es una profesión, una ciencia que estudia un área de conocimiento concreto y lo va aplicando, que después al final, pues lo lógico es armonizar lo que tú de forma y contenido. Pero que, repito, no todos los socialistas son sociólogos, ¿eh? ¿De acuerdo? Digo para hacer una comparación, ponerla, diríamos, en perspectiva, ¿eh? Esto es importante tenerlo claro, muy clarito. Y siguiendo la historia, bueno, ya después del famoso decreto, pasa por la escuela y prácticamente pues, José Castro tiene que irse a Valencia. Y también el movimiento naturista. La sociedad naturista valenciana, pues de la más antigua, de principios del siglo XX, finales del XIX, primero del XX, se va allí, bueno, ya monta su consulta, sigue adelante, y bueno, hasta que fallece directamente allí en Torrent, Valencia, donde tiene también una calle, ¿no? Estaba allí también, tenemos la foto en la calle, autor naturópata. Muy agradecido al ayuntamiento. Una vez que llega la transición política, tal vez, bueno, pues en Cataluña sigue el movimiento, ¿eh? Y se edita por primera vez un libro blanco de la naturopatía, en 1981. ¿Eh? Ya nuestra organización ha editado el segundo, pero este es el primero, ¿eh? Históricamente el primero en 1981, de un contenido de impregnación, queramos o no, tener contexto y dónde venimos. ¿Eh? Y en ese libro de qué se habla, pues evidentemente, entre otras cosas, aparte de organizar la profesión, perfil profesional, código ético deontológico, interesante. También se elabora el primer plan de estudio de naturopatía, primer plan de estudio, en 3 cursos académicos, de la siguiente manera. Pues aquí para que veamos lo que se estudiaba en este plan de estudio, que fue el que yo estudié también. El primer año, conceptos fundamentales naturistas, digo porque son las raíces, queramos o no. El diagnóstico, el pronóstico, la terapéutica naturista, queramos o no, se van cambiando los conceptos hasta que hemos llegado donde hemos llegado actualmente ya a la taxonomía y sistemática de la naturopatía. En el segundo año, pues ya sometemos un fundamento bioquímico, química vegetal, dietética y fijaros por ejemplo, en el tercer año, por ejemplo, masaje, también acupuntura, ya se había introducido en España, psicoterapia, autohipnosis, principios de yoga, relajación, es decir, siguiendo un poco la línea de la primera escuela, porque eso también venía de Europa, la naturopatía también se introduce a través de Inglaterra, formó las primeras escuelas que después vienen aquí a España y en Barcelona, donde creamos la primera también, ¿no? A partir de ahí se van desarrollando en distintas partes de España. Este es muy interesante, este primer programa de estudio, porque después de esta organización, pues en el año 85 elabora el segundo plan de estudio, donde la amplía un cuarto año también, siguiendo pues, los principios de la naturopatía, se va modificando. Pero ya tenemos uno, libro blanco, año 81. Ya han pasado, pues ahora vamos a celebrar, bueno, ahora en marzo, celebramos el aniversario del libro blanco de la naturopatía. Año 81, ahí se elabora todos los principios de la naturopatía, el primer plan de estudio. Así que esto no es un invento de hace 4 días, que es el objetivo, que quede muy clarito, que después no nos cuestionen, no nos digan qué tal, que si terapeuta, que si alternativo, que si natural, que si medicina naturopática nos vuelve locos. ¿Por qué? Porque el problema es leerlo un poquito y estar documentado. Estar documentado, pues se habla con propiedad. ¿Cuál fue la primera entidad organizativa de la naturopatía? Pues también fue allí, en Barcelona, que fue la FEDINE, la Federación Española de Diplomados No Estatales. ¿Y eso qué significaba? Pues todo lo que no tenía un título oficial, pues estaba ahí. Yo también, en el año 90, tengo también mi diploma de la FEDINE, porque era quien lo impartía. Tenía un instituto politécnico y el que estudiaba naturopatía o algo para tener algo legal lo que había. Entonces, pues, la FEDINE, pues, ahí estaban también, por ejemplo, los graduados sociales que después, a medida que cada uno iba constituyendo, los psicólogos también, muchos, ¿no? Iban constituyendo sus colegios o entidades, pues evidentemente es muy antigua la FEDINE, si os gusta leer la historia es de los años 30, en la época de Alfonso XIII, tenía otro nombre, se iba evolucionando en los años 50, es muy interesante. Y dentro de la FEDINE, pues había una sección o agrupación, llamada agrupaciones, la agrupación de psicólogos, la agrupación de tal, los que no tenían título todavía oficial, y dentro de estaba la agrupación de naturópatas, que ya el nombre estaba ya definido,
Y el primer presidente de esa agrupación, que seguramente ha oído hablar de él, don Vicente Lino Fernández, fue el primero que empezó, también estudió en la escuela de Benedicto Luz. Si te gusta la historia un poquito, pues también a leer la historia de don Vicente Lino Fernández es muy interesante. También fue partícipe de una fundación, una Federación Europea de Naturopatía también. Así que hubo un movimiento muy fuerte y ahí en Barcelona pues se cuajó todo este gran movimiento. Y el segundo presidente de esa agrupación naturópata fue don Domingo Bersolá, que los catalanes y de Barcelona pues lo conoceréis allí, que también escribieron libros, y después evidentemente pues también montó su laboratorio, el Bersolá, que yo creo que lo conocemos también, ¿no? Creo que fue uno de los congresos, Día de la Naturopatía que hicimos, le hicimos también un homenaje, todo el tema, ¿no? Muy interesante porque fueron los primeros, por decir que fueron, digamos, presidentes directivos de una entidad naturópata en España. Estamos hablando de los años 80, cuando se empieza todo a crear en proceso y se crea esta agrupación. Y después ya en el año 84, por una serie de historias que pasó en uno de los congresos, eso está puesto también en la historia, yo pongo la bibliografía, pues ya los naturópatas deciden tener su propia entidad, como tuvieron los psicólogos, tuvieron los demás, ¿no? Entonces don Diego Prieto, que también en aquella época todo el mundo, queramos o no, que no había otra entidad, pues por una serie de ustedes dice, los naturópatas queremos tener una entidad propia que trabaje y luche por los derechos de los profesionales. Y se funda en 1984, pues, que es cuando es la fecha clave, cuando empieza el proceso de profesionalización y empieza ya el proceso organizativo de la naturopatía para trabajar en exclusividad por los derechos profesionales, laborales, académicos de los naturópatas. Se unifica, había asociaciones, por ejemplo, en Aragón, había otra también en Valencia, había también aquí en Málaga también había otra, en Sevilla había otra, entonces fueron unificando todas ellas y formaron una gran federación que se funda para que siga el proceso, pero que el origen, queramos o no, también estamos comentando la importancia que tiene Barcelona en todos los procesos de inicio de la naturopatía y desarrollo de la naturopatía. Está ahí. Es muy interesante cómo a partir de ahí se va desarrollando en los demás sitios, en Aragón y en Andalucía, evidentemente, en Valencia también, después en Madrid también, cómo se va desarrollando y cómo va partiendo todo de la gran idea que tuvo don José Castro de venirse a España desde Uruguay y abrir la primera escuela allí y empezar el proceso, el procedimiento, como decimos, los papeles, ¿dónde empieza el procedimiento? Allí empieza, ¿no? Son los distintos simbolitos que tiene esta organización hasta que se forma como organización colegial, después de mucho pleiteo, porque el objetivo cuando se funda era Federación Española de Naturópatas Colegiados, pero la palabra colegiado no, por temas legales no dejaban ponerla en aquella época. Entonces, según me comentaron, yo entré más tarde, pues me dijeron, no, es que había que conservar la marca y nos quedamos FENACO porque el objetivo es tener un colegio profesional, como todos, ¿no? Entonces, FENACO significa Federación Española de Naturópatas Colegiados. Y en el 2005, después de mucho pleitear, pues nos autorizaron a utilizar el término con todo lo que es desarrollo, código deontológico, todo lo que es eso, de organización colegial naturopática y mantenemos la marca. Para que quede clarito el tema, a pesar de todos los problemas que hemos tenido, que evidentemente el desarrollo de una profesión, queramos o no, desde los comienzos, siempre tiene problemas, por una u otra causa. Y siempre hay intereses políticos, de cualquier índole, venga, vamos a darle. Pero aquí estamos. Repito, el año que viene hacemos 100 años, 1922-2022, y hay que celebrarlo a lo grande, 100 años de naturopatía en España. Vamos a hacer grandes actos y vamos a enterar que entere todo el mundo. 100 años de historia de la naturopatía en España. Tela. Que José Castro levanta la cabeza y ¿dónde hemos llegado? Después de tantos años y lo que hemos desarrollado. Y ya para terminar, pues aquí he puesto una esquemita interesante de la evolución que lleva la naturopatía, porque hoy en día nuestra organización Colegio Naturopática es miembro del Comité Europeo de la Profesión Naturopática, miembro de la Federación Mundial de Naturopatía y miembro del Foro Hispanoamericano de Naturopatía, que había aquí los simbolitos aquí debajo, ¿no? Este de la Federación Mundial, este del Comité Europeo, del Foro Hispanoamericano, es decir, estamos y trabajando, llevamos ya años, evidentemente, siguiendo la sistematización, toda la ciencia sigue avanzando y la nuestra hoy en día está a la vanguardia de la ciencia, pues hoy en día ya es una cosa que ya no se discute prácticamente, es una disciplina científica.
taxativo y claro, de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud. En España hay una ley de ordenación de profesiones sanitarias, define lo que son las ciencias de la salud, que son, pues, primera, medicina tal, la van definiendo, ¿eh? Y entonces la naturopatía, por circunstancias que otro día podemos entrar en ese debate, porque no se reguló, entró, porque la naturopatía está legalizada en España desde 1990, ¿de acuerdo? O sea, el comienzo de la legalización, 1990. Cuando la naturopatía está dentro del marco de la ciencia de la salud, que tiene un cuerpo específico de conocimiento, lo desarrollamos con modelos, teorías, eso está ya prácticamente está ya muy desarrollado, pero seguimos desarrollando nuestra taxonomía, nomenclatura, como todas las ciencias, ¿no? Y aquí este esquemita que le hemos dado muchísima publicidad para que no digan que es una medicina, que es alternativo, que integrativo, que... Usted, el enfermero no es médico, que no. El psicólogo tampoco. El farmacéutico no dice yo soy el médico farmacéutico, que no. Por razones puramente, primero, científicas, de desarrollo profesional, por temas jurídicos legales y, evidentemente, por desarrollo profesional también. Entonces, este esquemita, pues, ahí lo tenemos ya clarito, ¿eh? Medicina, farmacia, odontología, psicología, enfermería, repito, el enfermero no es el ayudante del médico, ni el médico, no. El fisioterapeuta, podólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, logopeda, nutrición humana, y aquí estamos nosotros, mayúscula. Eso es la ciencia de la salud, se llama el paradigma, el cambio de paradigma a la ciencia de la salud. Cambió esa evolución de los principios filosóficos, empezamos a principios del siglo XX, anterior con el naturismo, como he podido observar, se ha ido desarrollando la profesión, aclarando conceptos, nucleándose en torno a los pioneros que hemos comentado. Posiblemente a lo mejor me falta alguno, me pasó en un congreso que se me olvidó uno, me escribió, sí, pero que muchas veces no cabían y por tiempo no lo puse, pero bueno, si veis que hay alguno que no he puesto y los pioneros, pues también para estar chat, para intercambiar ideas, experiencias, y vamos avanzando. Y esto que quede clarito, que la naturopatía es una ciencia de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud, ¿de acuerdo? Con su ontología, epistemología, metodología, praxeología, tecnología y axiología, como toda la ciencia. Un objeto formal de estudio que se ha ido desarrollando en España durante 100 años. Y a nivel internacional, pues tiene evidentemente más de 100 años desde que se funda con el nombre. Anteriormente siempre ha existido el criterio naturopático. Punto. O sea que esto, clarito. Pero bueno, llevamos repitiéndolo tanto tiempo que al final todavía algunos saldrán con la medicina alternativa y la medicina complementaria y las terapias no sé cuánto. Aquí os pongo la bibliografía, todo esto con más bibliografía complementaria que lleva, muy interesante, pues lo podéis ver en un cuaderno de historia de la naturopatía, que es un blog. Entráis ahí y podéis ampliar un poquito lo que hemos comentado aquí, lo ponéis arriba. Naturopatía en Barcelona, en tal, Castro, y vais viendo un poquito la historia y la bibliografía para soportar todo esto. Y para terminar, como he terminado todos los congresos, pues naturópata es el profesional, pagamos tela, 21% de IVA, pues que quiera más información sobre cómo recuperar la salud, mantenerla y acrecentarla por medios naturales, como decía Benedicto Luz, método natural de salud, pues consulta al profesional naturópata colegiado, que le va a indicarle cuál es el programa personalizado de salud, que mejor se adapte a las necesidades naturales de salud que tiene la persona. Y hoy en día, y termino con el lema del congreso que vamos a tener en todos los congresos este año, naturopatía ahora más que nunca. Pues nada, pues ahí tenemos el chat, que podemos escribir, como ya algunos están escribiendo, como estoy viendo, iremos contestando, y el que haya alguna pregunta, pues por correo electrónico o cualquier medio, pues también respondemos, y el debate es importante e interesante. Así que adelante y seguimos con el congreso. Muchas gracias.